sábado 16 de enero. Si nos estás viendo es porque eres suscriptor nuestro y estás espiando con nuestra autorización nuestra reunión editorial de hoy. Muchas gracias. Vamos a repasar la semana, pero antes de repasarla, quisiera recordar que este miércoles a las 20 estaré entrevistando a Enrique Planas. A las 6 de la tarde vamos a hablar de cultura, literatura, periodismo. Es un lujo, de verdad. Enrique Planas es una de esas personas que merecerían tener más reflectores encima, pero su modestia lo impide. Los invito a vernos en este Zoom en una entrevista que tendré con él. Es la primera que organiza, es la primera de varias que tendremos en las próximas semanas o meses. Bien, empezamos el lunes con Alejandra Ruiz León. ¿Cómo estás, Ale? Estás en plena mudanza. No sé si te haya dado tiempo a pensar de qué puedes escribir esta semana Hola. que viene. Sí, he pensado. Justo ha salido un estudio súper interesante que compara cómo los países han respondido a la pandemia. O sea, lo chévere es que, como ya ha pasado varios meses, ya empezamos a ver estudios de las ciencias sociales, porque ya ha dado como un poco más de tiempo para la reflexión, para medir algunos temas, y estudiaron 23 países y Perú participó. O sea, hubieron investigadores peruanos, y lo que comparaban eran, entonces, el estudio es súper grande, pero básicamente iniciaban con 5 mitos que los países han mantenido. Entonces, por ejemplo, un mito era que un manual podía resolver la emergencia, ¿no? Y luego se han dado cuenta que ningún manual aguanta lo que hemos pasado, ¿no? Por ejemplo, otro segundo mito era que en una emergencia, supuestamente la política toma un segundo plano a las políticas públicas, y esto no ha pasado en ningún país. Todo la emergencia ha sido completamente politizada. En Perú también ha pasado mucho esto, en Estados Unidos, etcétera. Y al final lo que hace es descubre como 3 patrones, bueno, describen 3 patrones de respuesta, ¿no? Un patrón de país control, que lo muestran a Taiwán, un patrón medio, que es Alemania, y un patrón que es caos, que es Estados Unidos. Entonces ahí ponen, o sea, el caos lo describen que hay arenas políticas, que la economía no aguanta, que la salud pública no está, o sea, no es pública, la polarización de opiniones y el conflicto también. Entonces, más o menos, eh, las conclusiones del estudio es eso, ¿no? Que la primera conclusión es malinterpretar al mundo tiene costos. O sea, no conocer la sociedad tiene un costo económico y social. La segunda es confiar en la ciencia no es igual que confiar en la salud pública. Y la tercera es que es más importante la resiliencia que la planificación. Entonces, he entrevistado a una de las investigadoras para ver en Perú cómo aterrizamos esto, ¿no? Y en general creo que la idea para mí del estudio es que como en Perú no tenemos instituciones, no sé cuánto vamos a poder aprender lo que hemos pasado, ¿no? Por ejemplo, algo súper concreto es, ayer pregunté a mis amigos de Estados Unidos quién era como el ministro de salud, ¿no? La ministra de salud, y nadie sabía porque casi que no importa, ¿no? En Perú todo el mundo sabe quién es Macetti, por ejemplo, ¿no? Porque tenemos más la persona que la institución. Entonces, lo que yo pienso es, el día que se vaya Macetti, todo lo que hemos aprendido se va con ella, ¿no? Entonces, ese es un poco donde estoy ahorita. Acá, Ale, porque eso también tiene que ver con un tema que tiene todo ese asunto del Estado, lo que es tener un servicio de conocimiento de las instituciones, un conocimiento institucional, o sea, un servicio civil de gente que se queda, o sea, que los ministerios pueden tener una persona que es la cabeza, pero el conocimiento, la institucionalidad, eso es lo que se mantiene, y en el caso peruano no lo vemos. Ahora, en el caso de Estados Unidos también tiene que ver con el hecho que como son un país federal, muchas de estas decisiones no dependen de la Secretaría Federal de Salud, que más o menos va a dar normas muy generales para que cada uno de los estados las implemente. Y una de las cosas que veo, porque también tengo muchos amigos, colegas, incluso familia en diferentes estados, es que vas viendo cómo cada estado
lo maneja mejor o peor. Ujú. Entonces, que justamente la estructura federal de Estados Unidos les permite un montón de cosas, y eso también se hablaba mucho en comparación cuando, acá en Europa, cuando comparaban la respuesta alemana con la respuesta británica, por ejemplo. Porque Ujú. Alemania es el país más federal del mundo, incluso más que Estados Unidos, porque tiene una constitución mucho más moderna después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces tiene estas estructuras federales muy independientes. Mientras que Ujú. aquí el centralismo tiene sus problemas, pero también tiene sus ventajas el centralismo. Tampoco es tan grande la isla. Ahora, por ejemplo, que están desbordados todos los sistemas de salud, los hospitales, están trasladando a gente de un lado al otro porque es como donde hay sitio. Ujú. Yo creo que también hay algo ahí que tiene que ver con el tamaño de un país y las estructuras, ya sean federales, centralistas, que llevan a diferentes tipos de respuesta. Otro caso federal es, por supuesto, Brasil. Y lo que estamos viendo en Brasil ahora, la última cosa, toda esta cosa que está pasando en Manaus, ahora otra Ujú. vez, es bien alucinante. Pero no relacionado con esto, pero otra pregunta quizás que te puedes hacer más Ujú. adelante para otra, porque un poco siguiendo la cosa de Dante, yo también tenía un poco de interrogantes, es toda esta cosa que se ha hablado mucho sobre la inmunidad de rebaño, y todo el mundo cree, como yo lo escucho tanto de diferentes lugares y por diferentes formas, que digo, este es el mito que todo el mundo quiere creer, Ujú. porque todo el mundo lo repite. Yo le digo, pero, o sea, con 20% de personas que han tenido no llegas, no Ujú. las necesitas mucho más, son como que 60, 70%, quizás un poco esta fantasía, ¿no? Como lo que decía Dante, ¿en qué momento vamos a salir de eso? Vamos a salir con la vacuna, vamos a salir con la inmunidad de rebaño. Todos queremos esa luz al final del túnel, pero ¿es un mirage o es un camión que viene del otro lado? Son las luces reflectoras del camión que viene del otro lado del túnel a atropellarnos. No sé, es como... Sí, Sí. concuerdo en que uno de tus artículos más comentados fue acerca de la fantasía de la toma de temperatura, ¿no? Y creo que sí, bastante, es más, nos sorprendiste a varios. Entonces, un derrotero puede ser ese también para el futuro. O sea, Yeah. me parece bien bacán que nos desasnes. Tipo mitos y Ujú. Me parece verdades, ¿no? mitos y verdades. Puedes agarrar Ujú. un mito y una verdad cada vez, o hacer tu lista y después desarrollarla, no sé. Ujú. Eh, Yeah. Eso. Una cosa que me parece paja del tu tema de esta semana es cómo, claro, usualmente se menosprecia las ciencias sociales y es en esta coyuntura donde ves la valía que puede tener, ¿no? Ujú. Sí, por Sí, algo se además, le dice ciencia también, ¿no? No sé. sí. Los que han hecho este estudio son, la mayoría son eso, historiadores de la ciencia, o Mm, y es chévere porque a veces en mi disciplina a veces los temas son poco, poco tangibles. O sea, a veces son claro, temas que yo pienso esto a quién le interesa, o sea, a esto a claro. quién le va a cambiar la vida, ¿no? Y cuando vi la gente que hizo esto, dije, esto sí es súper aterrizado. O sea, es una buena práctica es una buena apuesta de los conocimientos de la disciplina, creo, en algo súper tangible, ¿no? Porque lo presentaban en la OMS, además. Y... Claro. Buenísimo. Y eso es especialmente relevante aquí, ¿no? Donde, como bien dices, en el aparato del Estado no hay capacidad de llevar memoria institucional. Todo es tan volátil que no hay memoria institucional. Entonces, ¿quién es el llamado a llevar memoria institucional? Pues la academia local. Ujú. Y entonces aquí es aún más relevante este tipo de estudios que en cualquier otro lugar. Mm, Ahora, De cuando acuerdo. Local no comentabas, recibe dinero de nadie. sí. cuando comentabas esto de la prevalencia de la política sobre la salud, me acordaba también bastante de esta discusión de los primeros meses de la pandemia, donde muchos discutían en esa dicotomía de la salud o la economía, ¿no? Ujú. Se planteó como dicotomía. Hoy ya la data nos viene diciendo que no es tanto una dicotomía. Igual seguimos aprendiendo, todavía no está todo desarrollado, pero no es tanto una dicotomía, sino que más tienen que ser pensadas como complementarias. Ujú. Ujú, Eh, eso puede ser también interesante. Ya, baja. La listo. ideología manda. Buenísimo. Gracias. Gracias. Gracias, Ale. Los martes les corresponden a Carlos León Moya. Carlos León Moya no está apareciendo hasta hoy. Vamos a realizar un sorteo, una rifa, una tómbola con esto, porque nuestros suscriptores van a poder adivinar qué día aparece Carlos León Moya en nuestras reuniones, y al que gane le daremos algún tipo de premio.
quizá algún descuento extra en nuestra librería. Pasamos al miércoles. ¿Cómo estás, Huguito? Hugo Ñopo, con ustedes, con nosotros. Bien, bien. Yo quiero hablar de lo público versus, entre comillas, el versus, lo privado. Porque esa es otra de las dicotomías en las que siempre nos plantamos, ¿no? Esto tiene que ser público, esto tiene que ser privado. Los últimos 20 años hemos escuchado el mantra este de que el Estado es inefectivo, inoperante, corrupto, elefantiásico, y entonces solo lo privado debería regir nuestras cosas. Y lo que nos pasó es que tuvimos un overshoot en educación, salud y en muchas de las provisiones de servicios. Tenemos un exceso de provisión privada, ausencia del Estado. Y ¡pling! Llegó este otro momento, las vacunas. Y entonces la discusión fue, no, esto tiene que ser absolutamente estatal. Yeah. 0.0 de participación privada. Okay, just put it here so you can bring your things from the... Y seguramente esas soluciones extremas de todo absolutamente privado o todo absolutamente estatal no son las apropiadas. Siempre tiene que haber un margen, una válvula de escape, un pedacito de combinación. Entonces, la gran tarea que tenemos pendiente es encontrar cómo pueden ser bien dadas esas combinaciones de lo público versus lo privado. Y aquí voy a apoyarme en la columna que tuvo Carlos justamente la semana que pasó, que él dijo algo similar también. Aquí lo que debería haber es una cooperación entre los públicos y los privados para proveer la vacuna, pero lamentablemente se puede confiar muy poquito en estos bucaneros de la salud, ¿no? Entonces, parte del problema está ahí, en la poca confianza que hay entre un sector y el otro, y la necesidad que tenemos entonces es de construir esa confianza entre unos y otros para poder tener buenas alianzas. Esa es como la columna. Wow. Hugo, está muy buena esa discusión, porque además vi que en redes te golpearon bastante con eso. Es interesante porque además es una cosa cultural, ¿no? O sea, hay ciertos lugares donde, por ejemplo, como les decía, aquí las vacunas no van a ser privadas, no creo que en ningún momento, y hay una aceptación muy grande que esto es algo público. Pero también salió hoy día un estudio muy interesante en el Guardian, es el periódico de izquierda aquí, que decía que el 79% de las poblaciones afrodescendientes en el Reino Unido no quieren vacunarse. Y el artículo iba interesantemente a decir, obviamente que no se quieren vacunar porque no tienen confianza en el Estado. Y tienen muy buenos motivos para no confiar en un Estado que no les ha dado lo que necesitan. Entonces es como este asunto, incluso en lugares como el Reino Unido, donde supuestamente tenemos salud para todos pública, aún ahí hay diferencias muy grandes de cómo se aproximan las personas, la cantidad de personas de origen que acá le llaman inmigrante, que usualmente son sudasiáticos y descendientes del Caribe y africanos, son las personas que han tenido mayor número de muertes y de contagios, porque viven en las zonas más vulnerables, porque tienen menos acceso a la salud, porque tienen menos... es decir, ese asunto de la dicotomía, nosotros lo vemos como muy claro, público y privado, pero en el caso de aquí, donde todo es público y algunos pueden tener algo privado encima, incluso en estas sociedades, la diferencia social de clase y étnico-racial todavía sigue siendo muy importante, lo cual nos lleva a preguntarnos que la salud pública es una de esas cosas que nos muestra la sociedad como una radiografía. O sea, la cosa que pasa en el Perú es esa cosa tan fuerte entre lo público y lo privado. Y esto es una radiografía a nuestra sociedad. En Estados Unidos, el sistema federal, la parte privada y la parte pública, pero por ejemplo, en los ancianos en Estados Unidos están todos asegurados por un sistema nacional. Entonces, a ellos los van a vacunar por ahí. Entonces, ahí va a haber una mezcla entre público y privado. Cada sociedad responde de manera diferente. Lo que hablaba Alejandra también, Taiwán, ¿no? Una sociedad pequeña, menos personas, muy centralizada, donde prácticamente tienen un chip y saben dónde están todas las personas. Es como... Wow. Es fascinante lo que acabas de decir, porque mira, la portada del Comercio hoy
es que el porcentaje de personas que no se quieren vacunar ha subido del 20 y tantos al 40 y tantos. 48. Me acabas de generar este momento, yo siempre me refiero a los momentos, de preguntarme, oye, si dentro de ese 40 y tantos hay un buen porcentaje de gente que no lo hace porque no confía en el Estado, y quizás una provisión privada podría aliviar, al menos en parte, el problema. ¿Qué es eso, Nata? ¿Qué muestras? Les estoy mostrando un chiste. No sé si este meme la persona dice la primera, ¿qué queremos? Una vacuna. ¿Cuándo la queremos? Lo antes posible. Ya está lista. Fue demasiado rápido, no confiamos. Sí. Sí, tal cual. Buenísimo. Esa es la falta de confianza en el Estado también, que es muy grave, que es la gente aquí que no quiere vacunarse es porque no confía en el Estado. Ojo, para complementar lo que ha dicho Hugo, porque acá tengo el periódico en la mano, los highlights son, ha subido del 22 al 48 en 5 meses, el 52% se opone a la inmunización por posibles efectos secundarios, o sea, el 52% es por efectos secundarios, ¿eh? El 13% prefiere el uso de la ivermectina, Su madre. y el 56% se muestra a favor de que los laboratorios importen y comercialicen las vacunas. A mí esas encuestas me parecen peligrosas porque De hecho, lo que hacen es que dan la impresión que nadie se quiere vacunar y al final va a pasar como la difteria, ¿no? Nadie se iba a vacunar de la difteria y luego fuimos todos corriendo. Entonces yo creo que el gobierno tiene que hacer una campaña de lo normal es vacunarse, ¿no? O sea, como que eso es lo normal, porque ahora parece que lo normal es no vacunarse, ¿no? Entonces, pero creo que sí eso van, ¿ah? O sea, sí, no sé si lo harán bien o mal, pero hacia eso van. sí. O sea, la gente tiene que poner su foto vacunada. Claro, poner algunos líderes de opinión quizás, ¿no? A favor de ello, ¿no? De acuerdo. Buenísimo. Hugo, muchas gracias. Los jueves le corresponden a Sharon González. Sharon, antes de pasarte la posta, quería agradecerte que hayas visibilizado el caso de Alonso Cienfuegos esta semana en tu artículo. Muy, muy, muy bueno, de verdad. Y aprovecho también de pasar la posta de la moderación de este espacio ahorita a Natalia Sobrevilla, porque yo voy a ausentarme un ratito, volveré después. ¿Bien? Adelante. Gracias, Gustavo. Bueno, buenos días a todos y todas. Uy, estoy un poco ronca, creo que es el frío aquí. En Florida está súper frío, lo cual es una sorpresa. Pero bueno, esta semana quiero escribir sobre la representación política, en abstracto, así. En el sentido de que en sí la idea de ser representados es como un imposible, ¿no? O sea, que alguien esté presente por nosotros en términos literales o incluso formales es imposible. Entonces nuestro sistema político está basado casi en un concepto imposible, ¿no? O sea, nuestros representantes, cuando decimos esta persona no me representa, en realidad estamos diciendo, bueno, es algo como obvio, ¿no? Nadie puede estar ahí por nosotros. Entonces quiero como elaborar un poco sobre eso, lo que dice la teoría de Hannah Pitkin sobre representación, que en un principio ella decía como que no, sí podemos ser representados, y luego se da cuenta que en realidad es una ficción. Esa es la palabra que está buscando, es una ficción. Y voy a empezar por ahí porque luego quiero seguir trabajando sobre cómo es la representación política en el Perú, ¿no? Y cómo todos esos intereses convergen o no. Bien interesante, Sharon. Me gusta mucho esta idea de pensar qué es lo que está atrás de esta frase representante. Está presente por mí. ¿Qué es lo que significa eso y hasta qué punto puede venir? Me imagino que vas a entrar por el lado filosófico, histórico. Cuéntanos un poco más. Bueno, es desde, en realidad, principalmente la filosofía de Pitkin, ¿no? De Hannah Pitkin.
porque hay claro, también hay un recuento desde el lenguaje de cómo se usa representación, pero al mismo tiempo hay una parte más práctica, que es cómo ejercemos representación y cómo la entendemos para ejercerla, ¿no? Entonces, no quiero tampoco irme muy filosóficamente, pero sí como presentar estas premisas respecto a qué implica la representación en el lenguaje, qué ha implicado, y cómo lo vemos ahora, ¿no? Ahora, yo tengo una pregunta al respecto. La representación que nosotros practicamos es geográfica, geopolítica, digamos, ¿no es cierto? O sea, la representación política, quiero decir, ¿no? O sea, tú eliges a un representante, a un congresista geopolíticamente, geográficamente, digamos, ¿no? O sea, que representantes para un departamento, etcétera. Pero sería concebible otro tipo de representación, por ejemplo, ¿no? O sea, imaginemos que no sea geográficamente o no solo geográficamente, ¿no? Imagínate que fuera por también que todas las minorías estén representadas, ¿no? ¿Cómo podría hacerse eso, no? Habría que como que reconcebir el sistema de representación, ¿no? Porque eso creo que no existe en ninguna parte, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, ¿no? Los afrodescendientes no tienen un representante. O sea, no hay alguien que represente, ¿no? Sino que, o sea, podría suceder como que no hubiese un afrodescendiente o alguien que se banque el asunto afrodescendiente, ¿no? Pero perfectamente podrían suceder 50 años en que nadie se lo asuma, digamos, ¿no? La causa afrodescendiente, por llamar algo, por decir cualquier cosa, como podría ser cualquier otra, ¿no? La de los zurdos, la de los altos, no sé, o sea, cómo se representan las personas y los intereses de los profesionales, de los no profesionales, de los obreros, de los maestros, o sea, es porque alguien se compró esa bandera, ¿no? De los consumidores de marihuana, o sea, alguien se compró esa bandera, alguien la cogió, digamos, ¿no? Pero es una eventualidad y nada garantiza que en el próximo periodo haya otra persona que continúe eso, o dos o tres. Entonces, a lo mejor es la idea, nunca lo había pensado, ¿eh? Pero a lo mejor la idea de que la representación sea geográfica hoy en día en que todo se ha liquidificado, digamos, ¿no? O sea, que lo geográfico precisamente ya no es tan relevante como era antes, a lo mejor ya no tiene tanto sentido, ¿no? O sea, a lo mejor habría que cuestionarse un poco eso también, ¿no? Digo, no sé, a lo mejor estoy haciendo una cojudez también, pero... Lo geográfico es mucho más fácil de implementar, ¿no? Es facilísimo de implementar. Todo lo demás pero que sea fácil de implementar o que se haya hecho por siempre no significa que necesariamente sea hoy en día lo mejor, ¿no? O sea... Exacto. Y quien está dando el paso siguiente ahorita es Chile. Chile en la Constitución, en la Asamblea Constituyente a la que van a llamar, están que se rompen la cabeza justamente para encontrar las mejores reglas de representación, de responder a la pregunta que has planteado. Y aún así excluyeron a los afrochilenos, ¿no? Ah, sí. Yo no tenía idea, o sea, pero sí va un poco por ese lado, entonces. Sí. En Chile la constituyente no va a tener un cupo para el pueblo afrodescendiente. Pero es interesante, Dante, porque puede combinarse, es decir, puede mantenerse cierto nivel de representación geográfica y, como dice Sharon, incluirse una cuestión de cupos, como se ha incluido en el caso de las mujeres, como se hace en el caso del Brasil, donde hay cupos, ¿no es cierto, Sharon? Que son cupos para afrodescendientes. No. En Colombia es. En Colombia, sí. Sí. En Colombia. Lo que no sé si ustedes saben, perdón, Sharon y Ale, no sé si ustedes van a votar en abril donde están o si van a estar de regreso en el Perú o donde están registradas, pero resulta que yo no había caído en cuenta hasta que se puso de candidato un amigo mío del consulado que ahora hay un distrito electoral para peruanos en el exterior. ¿Ah, sí? No. Y entonces yo no voy a votar por primera vez yo no voy a votar por los candidatos de Lima, sino voy a votar por un distrito electoral separado. Y resulta que el pata de la embajada que decía que era el asesor cultural es el único candidato que conozco, porque no he visto ningún otro. O sea, puede ser que haya muchos más que conozca o no, que sepa quiénes son o que sepa su plan, pero me parece interesante porque todos los peruanos que vivimos en el exterior, sea en Estados Unidos, en Europa, en Australia, vamos a tener nuestro distrito. Y entonces ahí nos vamos a tener que preguntar sobre esta cuestión geográfica, es quiénes nos van a representar a nosotros como peruanos en el exterior. ¿Quién va a llevar nuestra voz de peruanos en el exterior al Congreso? Es interesante y es un experimento, porque por un momento nos quedamos sin voto y luego nos restituyeron el voto. Sí. Perdón. No, Sharon,
Solo añadiría que esta cuestión de los intereses idealmente debería estar mediada por los partidos políticos, ¿no? Que son inexistentes en el Perú. Entonces, es como pensar la realidad peruana y la representación, justamente es tan interesante por eso, ¿no? Porque es imposible por donde la veas. Exacto. Yo tenía una pregunta, o sea, como la representación, ¿no? Y que en otros países la gente es súper fan de un político, un congresista, y yo siento que también hay, o sea, antes de la representación es el conocimiento, ¿no? O sea, yo pienso, por ejemplo, en George Forsyth. Es que yo no sé lo que él piensa, o sea, porque cambia su opinión, y eso pasa con muchos políticos, ¿no? O sea, hay muy pocos en Perú que realmente conocemos. Entonces yo creo que eso influye en el voto, porque yo no quiero votar por nadie porque sé que en cualquier momento va a cambiar el norte que tiene, ¿no? Entonces no sé si eso es como que antes, ese es nuestro problema inicial, que ni siquiera tienen propuestas, ni los conocemos, nada, ¿no? Aparecen, desaparecen. Y mira cómo entra aquí el tema este de ser representante de alguien con confiar en alguien, ¿no? Y la confianza se desarrolla en el tiempo. Y entonces aquí mira cómo juega tan en contra el hecho de que los periodos congresales, por ejemplo, en este caso, sean solo de un término, ¿no? La no reelección le juega muy, muy en contra a la construcción de confianza, a la construcción de representatividad. Y además no puedes premiar a quienes han hecho un buen trabajo religiéndolos y castigar a quienes han hecho un mal trabajo al no reelegirlos. Y también esa relación tan personal que existe, por ejemplo, tanto en Estados Unidos como acá con tu representante. Si tú tienes un problema acá y en Estados Unidos también tú le escribes a tu representante y ellos tienen el deber de contestarte. Esa es su chamba. Claro. Acá tú le escribes a tu representante y a ver si es que sabe que existes. Acá no te contesta ni el sectorista del banco. Imagínate que te va a contestar tu representante. Sí, pero volviendo a lo que decía Ale, yo, por ejemplo, para el Congreso siempre me he tratado de asegurar que la persona por la que voy a votar al Congreso es alguien que tiene un norte, que tiene ideas y todo, pero esa soy yo. O sea, cuántas otras personas que no están... A veces no estoy de acuerdo con todas las ideas de una persona por la que he votado en el Congreso, pero hasta ahora he tenido suerte que sí me he sentido representada. Es minoría. Wow. Wow, Natalia. Sí, he votado por Canseco, he votado por Rocío Silva Santisteban, he votado por Indira Wilca. Entonces, Súper. por Marita Glave, son personas por las que realmente digo, sí. Rocío Esa Santisteban, no estaré de acuerdo con ella siempre, pero siento que sí me representa. Esa es la otra cara, ¿no? Que es la representación es también un ejercicio de ciudadanía. Y es otra cosa que no es muy como sólida en Perú, ¿no? No conocemos nuestros mecanismos de ejercicio de ciudadanía. Es buen tema, es buen tema. Da Es para excelente, me parece bueno. Me gusta además mucho el ángulo con el que lo estás enfocando, porque tiene la parte teórica, pero también la aterriza. Me gusta mucho el enfoque. Qué bacán. Entonces, esos son los jueves con Sharon, y el viernes tenemos a Dante Trujillo, que nos tuvo una columna extraordinaria del viejo cansado y ojeroso esta semana. Dante, gracias por eso. No, gracias a ustedes. Bueno, yo tenía previsto otro tema, como si recuerdan, era ahora mismo lo pienso como naif, ¿no? Que era el de los animales, a propósito del libro de Lucy Cook, pero después de ver la conferencia de Sagasti me quedé, como seguramente todos los que la vieron, entre choqueado y decepcionado, ¿no? Porque principalmente por lo que digo al final de la columna, que es que me parece que le da pie a todos aquellos que piensan que la intelectualidad, el humanismo siempre está como en las nubes, ¿no? Entonces, en vez de ser más directo, eficiente, ¿no? Entonces, ha quedado como un huevas, pues, ¿no? Entonces, ido, todo mal preparado, o sea, pésimo, pues, ¿no? Y también me parece me parece como escandaloso que, o sea, también lo digo, ¿no? Que es un mensaje a la nación, hombre, o sea, le estás hablando al país, ponte serio, pues, ¿no? O sea, prepárate, llega la hora, o sea, no es cualquier cosa, estás hablándole al país que está asustadísimo, o sea, ¿cómo vas a hacer eso?
Y me da bronca porque yo he sido de los que ha creído en él, digamos, un poco, ¿no? Sigue creyendo un poco en él, no sé ya, o sea, pero, en fin. Entonces me dio tanta bronca que dejé de lado todo y esa mañana, el jueves mismo, empecé a escribir los animales y dije, no, voy a escribir sobre este pata y ya. Entonces, la verdad es que no he pensado en otra cosa, en nada nuevo de anteayer a hoy, así que a menos que no suceda nada de ese tipo que haga que cambie el tema, pues escribiré efectivamente sobre lo de Lucy Cook y los animales, un poco para relajar también, ¿no? Este tono tan grave de todo. Y un poco porque sí da pie para decir algunas cosas interesantes y se puede siempre como cazar. O sea, si recuerdan, lo voy a resumir muy brevemente, el libro trata sobre ciertas revelaciones del mundo animal que las personas no desconocemos y que asumimos como antropocéntricamente, ¿no? O sea, humanizamos a los animales y queremos entenderlos como si fueran humanos, ¿no? Personas. Entonces eso da pie a una serie de malentendidos, ¿no? Entonces mi idea era llevar eso o sea, llevar un poco eso hacia los prejuicios, ¿no? Y hacia las suposiciones que hacemos respecto a los demás, ¿no? Partiendo desde nuestra visión de mundo, ¿no? Entonces, y ahora mismo me parece que en estos meses va a ser importante ponerse empáticos, pues, ¿no? Era por ahí, o sea, no la tengo hiper clara, pero era por ahí. Entonces, repito, a menos que no suceda algo que me mueva por la urgencia o porque simplemente me mueva más, ese sería mi tema del viernes. Gracias, Dante. Gracias a ustedes. Ese tema de los animales yo creo que tiene algo ahí, pero de hecho que lo de Sagasti necesitaba una respuesta inmediata porque uno puede ser muy bien preparado, pero que es un mal comunicador, es un mal comunicador. O sea, pero él no es un mal comunicador. No sé si tú lo has visto a él cuando era congresista. Sí, pero... Y era notable. O sea, te das cuenta, por ejemplo, cuando en esa capacidad que tiene de hilar oraciones. O sea, él empieza a decir una cosa, subordina, y retoma la primera oración, y ese es alguien que sabe hacerlo, digamos, ¿no? Aparte que es profesor desde hace una punta de años, etcétera, ¿no? Sí, pero a lo que me refiero con buen comunicador es, al final, lo que él tenía que hacer en esta ocasión era dar un mensaje muy sencillo. Ese es el problema, esa es la solución, no se preocupe. No tenía que subordinar, no tenía que citar, no tenía de acuerdo. Entonces, yo lo que me refiero con mal comunicador es que la manera de que el mensaje que llegara a las personas, y es lo que hablaban también de los terribles que son las comparaciones, porque Martín Vizcarra tendría muchos problemas, pero si algo tenía, era buen comunicador, por más de que sus oraciones no fueran particularmente hermosas. Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, el mensaje calaba y daba esa sensación de alguien está atento a los detalles. Y que te protege. Porque además lo que siento, porque la verdad que no lo vi, pero he leído muchísimo y he visto millones de memes, algunos muy graciosos. Muy graciosos. Que dices, este señor realmente no la vio, o sea, literal, no vio cuál era la labor que tenía en las manos. No la vio. Ahora, pero hay un montón de gente a su alrededor que le tuvo que haber dicho también. O sea, no entiendo, ¿no se preparan para eso? Yo no sé, yo tengo una relación de amor-odio con la comunicación del gobierno. O sea, yo realmente no sé qué gente trabaja en los gabinetes de comunicación del gobierno, porque no hay comunicación en absoluto. O sea, por ejemplo, Pilar Macetti es igual, dice cosas que los errores son de comunicación, ni siquiera es científico, ¿no? Y tipo, casi no hay campaña de comunicación, por ejemplo, de explicar qué son las vacunas, explicar, o sea, son varias cosas que no son técnicas ni que se le exigiría a una ministra de salud, sino a un gabinete de comunicación, ¿no? Me parece que es muy centrado en Lima a veces, cosas así, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente, lo que más me pedía que explique es la diferencia entre Lima Metropolitana y Lima Regiones. La gente no sabía la diferencia y decía, bueno, eso, no sé, o sea, es básico, ¿no? Pero eso, por ejemplo, fue un grave error porque la gente no sabía dónde está la diferencia, ¿no? Cosas así, no sé. Pero tú no conocías flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, ¿eh? Sí, yo tampoco.
Debió haber venido con indicaciones para los millennials. Con disclaimer para los millennials. Sí. Sí. Por eso lo puse en mis stories, lo puse con la canción, porque... Pero es que yo creo que sí, porque ya hay como brecha generacional. O sea, realmente la gente no conocía dónde acaba Lima Regiones y Lima Metropolitana, ¿no? Por ejemplo, me decía, Cañete, ¿Cañete qué es? Y yo, no, o sea, claro, porque tienes la idea de que está cerca, entonces no es región, cosas así. Dices, no sé, pues tiene que haber más gente en el gabinete de comunicación. No sé cuál es la solución. Sí, bueno. Sí, pero de hecho que ese es un problema y no solamente en el Perú. O sea, cada vez que sale a hablar Boris Johnson uno quiere salir corriendo. O sea, dice cualquier cosa literal. Pero bueno. Entonces, Dante es el viernes y Gustavo salió a su otra reunión y nos dejó sin saber qué cosa va a hacer el sábado y a preguntarnos si es que finalmente vamos a tener la famosa columna que ya aparece el turrón de Doña Pepa de octubre. De octubre, no sé si se acuerdan de ese chiste, creo que era Tulio Loza, que fui en octubre, me subí al bus y no sé qué, pero él iba a hacer sobre la comedia y la tragedia hace no sé cuántas semanas y todas las semanas algo pasa, porque claro, lo hacemos sábado y de aquí al próximo sábado pueden pasar demasiadas cosas. Entonces, como no está Gustavo, hablo yo hice la columna sobre la audiencia pública de las esterilizaciones forzadas la semana pasada. La audiencia comenzó el día lunes y no sé si ustedes saben que se suspendió porque la interpretación no fue considerada adecuada, porque los intérpretes de quechua al español y el español al quechua no hablaban la variante del Cusco, sino hablaban la variante de Ayacucho. Y entonces, una vez más, el Estado falla en proveerle a sus ciudadanos un derecho básico, que es tener justicia, y justicia en su idioma. Una vez más, hablamos que una justicia demorada es una justicia negada. Una vez más, esperar, no se ha dado nueva fecha. Fujimori no estuvo presente porque tuvo una descompensación en el penal. Quién sabe si sí o si no, pero igual él no iba a estar presente. Estaban presentes los 3 exministros de salud que son también parte de este juicio. Y bueno, a mí me da mucha bronca que sigamos en esto y que todavía no tengamos una audiencia real, que no podamos comenzar realmente el juicio. Pero bueno, está suspendido y veremos cuándo nos dan una nueva fecha. Para esta semana, lo que estoy escribiendo, como les mencioné la semana pasada, es sobre la celebración del Día de Lima, que es el 18 de enero, y reflexionando sobre la diferencia que hay entre la Fundación Española de Lima y lo que es Lima Milenaria. Y voy a estar reflexionando bastante sobre esta campaña que comenzó hace 11 años, Javier Lizarrosaburo, en redes sobre Lima Milenaria, y realmente el gran impacto que ha tenido. No es que no supiéramos que habían huacas o que estaba Taulichusco, pero realmente yo creo que en los últimos 10 a 11 años ha habido un cambio en cómo se ha empezado a concebir la ciudad de Lima de manera más inclusiva, y me parece que es algo importante. Y también reflexionar un poco cómo los hitos históricos que escogemos vienen desde el poder, vienen desde la fuerza, y entonces por eso es la Fundación Española de Lima, ¿no? Así que eso es lo que escribo para esta semana. Y la próxima semana, la verdad que no tengo idea. Voy a ver qué pasa con la asunción de mando de Biden el día miércoles. Como les dije, con lo del Capitolio no me parecía que era todavía momento para escribir al respecto, pero veremos. Quizás alguna reflexión sobre el final de la era Trump. Veremos. Eso es lo que estoy pensando para la próxima semana. Pero igual que Dante, depende mucho qué pase, ¿no? Uh-huh. Buenísimo. Bueno, entonces quedamos acá. Faltaría Gustavo. Faltaría. Sí, falta Gustavo, entonces no sé si nos quedan más temas en el tintero o si ya terminamos de grabar y nos despedimos de todos diciendo que tienen que adivinar qué día se va a unir Carlos para que les toque su super descuento.
y tienen que adivinar si es que la próxima semana, no, tienen que predecir, tienen que apostar si es que la próxima semana Gustavo va a poder realmente escribir su columna sobre comedia, tragedia, o si va a suceder otra comedia o otra tragedia. También podemos preguntarles a nuestros suscriptores si creen que lo que sucedió con el congresista Olivares fue tragedia o comedia. También podríamos ir por ahí a ver qué nos dicen nuestros suscriptores. El día 20, que es el día de la inauguración de Biden, vamos a tener un gran evento, un Kaiwazum especial, ¿no, Timmy? Ah, no, Sí. mira, Gustavo está volviendo justo a tiempo. Mira. Hola, volví. Volviste a tiempo. Yo, Gustavo, justo le estaba diciendo a nuestros suscriptores que podían empezar a apostar si es que la próxima semana vas a poder finalmente escribir tu columna de comedia y tragedia, que ya parece que viste de Tulio Loza, que se fue el turrón de Doña Pepa en el mes de octubre. Ah, sí, en el mes de octubre. Uy, no digas eso que nos delatas la edad. Sí. Pues, Yo creo que va por fíjate, ahí el de la comedia. Esa era una, tenían que apostar si es que va a ser esta semana o si iba a pasar otra tragedia, otra comedia, o si lo de Olivares había sido tragedia o había sido uy, comedia. Pero como ya eh, estás aquí, te puedo dejar hablar a ti. ya, mira, en realidad el artículo de comedia y tragedia lo tengo prácticamente terminado y lo tengo guardado. O sea, y lo que me da muchísimo miedo de lo que acabas de decir es que, pucha, cada semana que pasa hay una expectativa mayor, ¿no? Entonces, desde ya les digo que es un poco mediocre. Ojalá pase algo que te borre de pronto, como dice Silvio Rodríguez. Ojalá pase algo que... Tu micro, Gus, tu ¿Humo micro. o algo pasa con el audio? Sí. así, no sé, ¿me escuchan ahí? No, mal. Uy, entonces voy a salir de acá. Hola. Y ahora sí. Ya, era el audífono. Tengo eso, tengo un tema alternativo que me acordé la otra vez. Yo usualmente me llaman escuelas, colegios, donde leen algunos de mis obras. Y hay una pregunta que me hizo una chiquilla de 12 años que siempre la tengo presente y me di cuenta que es difícil de responder en ese momento. Creo que salí airoso, pero señor escritor, ¿y por qué escribe con lisuras en sus obras? ¿Está bien escribir con lisuras, con malas palabras? Entonces, wow, o sea, me hizo esa pregunta delante de la directora del colegio, delante de sus profesores, sus profesoras, ¿no? Entonces, responder esa pregunta puede ser también material para un artículo. Pero digamos que eso es, no tengo nada concreto salvo el artículo ya prácticamente terminado. Que lo llamaremos el artículo del mes de octubre. Sí, sí, pero nadie menor de 40 años debe acordarse. Te apuesto que Dante Trujillo no sabe a qué nos referimos. Ay, que no sea que no sea chibolero. Y yo tampoco, ¿ah? Resulta que en el mes de octubre. Así sabe, entonces. Dante Claro. Trujillo. Vamos a ver, oye, ¿qué te pasa? No sé, para mí eres un chibolo pan, no sé, de decir. Yo no lo sé, No, yo no sé el chiste. Estábamos bromeando de que ayer en los comentarios de mi texto un chico escribió muy seriamente, al principio pensé que era una broma, pero muy seriamente, no sé si lo vieron, escribió, tu artículo muy bonito, pero no entiendo por qué te refieres al presidente como flaco y ojeroso, y si ha dormido mal, no sé, algo así, ¿no? Y si fuera gordo, o sea, no había entendido la referencia a la canción para nada, pero se mandó con un comentario bien largo, ¿eh? Y al toque un par de personas le dijeron, no, pues es una canción, no sé qué. Y Ale misma comentó, tampoco lo sabía. ¿En serio? Sí. Me Mira, sentí viejazo. Contarle a Sharon, no sé si tú te acordarás o si estamos hablando de cosas de ancianos, de Tulio Loza. Tenía un programa, era un comediante, Tulio Loza. Eso, muy bien que lo digas. Empieza desde el principio, Natalia. Desde el principio, sí. Era un comediante espantoso porque además uno de sus personajes principales era Camotillo el Tinterillo y pretendía ser una persona andina de Abancay y hablaba con un mote
Ahora, no hacía blackface o brownface real, porque no se pintaba, pero tomaba todas las actitudes y sobre todo la manera de hablar. Ese era uno de sus sketches. Camotío el tinterillo y se burlaba de los políticos. Y a veces era muy gracioso, pero siempre era muy políticamente incorrecto, siempre. Pero tenía un chiste recurrente que había el sketch casi todas las semanas, que era una señora que trabajaba mucho con él, que era una señora bastante gorda, y que se subía al micro y iba a contar una historia. Y siempre comenzaba igual. Te cuento que en el mes de octubre, no sé qué, no sé cuántos, el turrón, no sé qué cosa, pero nunca te podía contar la historia. Siempre pasaban mil cosas y nunca te contaba la historia. Entonces el chiste era que en el mes de octubre, entonces ya se volvió una referencia de personas ancianas como nosotros, nuestra que resulta que en el mes de octubre. La tía Lucha. La tía Lucha se llamaba, y siempre se subía al micro, ¿no? Y la mujer se llamaba Úrsula. Úrsula. Él, perdón, se llamaba Úrsula, pero Camotillo el tinterillo le decía Nemesio Chupaca. No, Nemesio Chupaca Porongo era el que le decía Úrsula. Ahí está. Era Oye, pero era muy gracioso, no sé por qué. Nos estamos delatando horrible la edad. O sea, un ratito. Era gracioso, pero era muy incorrecto. O sea, la manera. A ver, un ratito. Pero no era la paisana Jacinta, ¿eh? O sea, no era brownface, no. No, además era un tipo de parodia distinto. O sea, yo sé, vamos, era políticamente incorrecto, completa, de acuerdo. Él mismo es de Abancay, ¿no? Y su personaje, ya, todo lo que tú quieras que es políticamente incorrecto, ¿ya? Pero digamos, era un héroe Nemesio Chupaca, ¿eh? O sea, era un héroe del criollismo. O sea, correcto, de la viveza. Fácil era el cholo superado, o sea, que Nemesio Chupaca había venido de Abancay y había triunfado. Sí. Y había hecho solito a los limeños. Claro. Hacía chulito a los limeños. Esa era la idea. Pero a mí el que me alucinaba era Camotillo el tinterillo. Camotillo era buenazo. O sea, a mí me parecía, lo recuerdo buenazo, ¿ah? Pero era brutal. Era realmente, o sea, ahora no sé si lo buscas en YouTube, debe ser espantoso. O sea, no quiero pensar en lo que son esos chistes ahora. O sea, ya. 35 de eso hay mucho, Natalia, de eso hay mucho. Nosotros hace no tanto hicimos un ejercicio en un grupo que tenemos de chat y empezamos a mandarnos videos de Francella. Y era como que veías los videos de Francella hablándole a la nena y cómo ese deseo por la amiguita de tu hija, y era una cosa que ya, o sea, no da para ahora, pero no. En su momento, y eso que es reciente nomás, ¿eh? Eso que es ahorita. Claro. No, ese tipo de humor no envejece muy bien, ¿no? Y el mundo ha cambiado muy rápido en los últimos, te diría, 10 años. O sea, quizás hace 10 años Nemesio Chupaca y Camotillo no serían tan dramáticos como lo son ahora. Ahora correcto. Que ya son casi inaceptables. O sea, hasta así me parece. Es un tema. Que bien y cuál no. Es como para Dante Trujillo. Por cierto, yo sé que Tulio Loza está ahora en la tele, ¿eh? O sea, tiene un microprograma en alguna parte, sí, lo he leído hace poco. Y creo que con Camotillo, precisamente. Sí, ahí está, voy a chequear eso, ¿ya? Voy a chequear eso a ver si es que... Ojo que Tulio Loza es una persona muy inteligente, me parece que estudió en San Por Marcos. supuesto. Que es un tipo muy preparado. Correcto. No es sin ningún idiota. No. Además es cierto que en los años 80 era otro momento histórico, o sea, habían cosas que ahora son absolutamente inaceptables, que eran normales, que estaban normalizadas. Sí. Y el hombre tenía el don de la gracia, o sea, era gracioso en realidad, o sea, era, vamos. Sí, era gracioso, sí te reías. Sí, claro. Porque además no era denigrante, o sea, esa es la cosa Eso es lo que digo, creo que no era denigrante, tampoco era muy sexista como solían ser en otros programas, ¿no? O sea, sexista en el sentido más ruin del sexismo, digamos, ¿no? O sea, no habían vedettes que yo recuerde en su programa, Calata. No, yo sí creo que había mujeres en pocas ropas, ¿ah? ¿Eh? Yo sí creo recordarlo. O sea, estaba Úrsula, por supuesto, que era esa señora que además era en todo lo opuesto, y además ese era el chiste, que era gorda y que no era una vedette. Ya. Que venía con su vestido carpa, pero me parece que también había vedettes, ¿ah? Ya. Salsa. Risas y salsa. ¿Amparo Brambila no era la gran vedette de ese programa? No. Risas y salsa era. Risas y salsa, creo.
Ya. Lo que tenía Risas y Salsa, que era espantoso, era toda la cosa con la secretaria y el felpudín. Sí, sí. No, y una homofobia también Terrible, horripilante, ¿no? O sea, terrible. cualquier personaje lo hacían gay, digamos, y cantaba, ¿no? O Y sea, tenía que ser peluquero, tenía que ser ese tipo de cosas. tenía que ser peluquero y tenía que ser Chuyman. Tenía que ser Truman. Bueno, Sí. es, Pero ahí volviendo al mes de octubre, Gustavo, con la comedia y la tragedia, es también como la comedia es tan temporal, ¿no? O sea, que nosotros ahora le tenemos que explicar a Sharon estos chistes y además explicarle que, o sea, ¿por qué nos parecerían graciosos un personaje que se hace pasar por una persona de Bancay? O sea, es como, no, Sharon, o sea, de gracioso no tiene nada. sí, ¿sabes qué, Karun? ¿Sabes qué Es la sería sociología. interesante? Ustedes han visto, ese es otro tema, ¿eh? Ustedes han visto cómo se ha popularizado en YouTube esos espacios de adolescentes que descubren bandas de rock del pasado y primera reacción, que son buenísimas, ¿no? Sí. ¡Wow! Y suena África de Toto y el chibolo se alucina, ¿no? Entonces, eso de repente, ¿no? Ver si te das una vueltita por ahí, a ver cuál sería tu reacción. Porque sí, es interesante. A mí me da mucha curiosidad, porque sería una manera de medir cuánto hemos ido cambiando, ¿no? Bueno, pero además nosotros tenemos ahora un recuerdo de Ajá, nuestra infancia. sí, es verdad. No hemos vuelto a ver esos videos. O sea, ¿qué tal si nos Sí. ponemos nosotros también en esos videos y decir, recordamos cómo nos reíamos, pero ¿por qué Ah, nos reíamos? ¿Qué era lo que era gracioso en todo esto? sí. Nos acordamos de la emoción que sentimos, no nos Claro. acordamos necesariamente del sketch, ¿no? Claro, claro. Que claro. no sé, o Ya. sea, estoy segura que ustedes también recuerdan perfectamente a Porcel de Olmedo, Claro. que son espantosos y siempre O a fueron Benny espantosos. Hill. Puta, pero yo era fanático, ¿ah? Pero ¿cómo Sí, yo también. las mujeres estaban en Sí. tetas todo el tiempo y todo No, era... pero Olmedo era como. Yo le rezaba a Olmedo, ¿ah? O sea, Olmedo era lo mejor del mundo. Olmedo es muy bueno. Era Puta, muy cuando bueno. se murió el flaco Olmedo, el negro Olmedo, yo hasta que lloré, ¿ah? Sí, bueno, tú no eres mujer, pues. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Ahora mismo no me pasaría lo mismo, ya, pero sería hipócrita decir, o sea, ahora mismo o sea, Obvio. Pero es la misma discusión que se tuvo. Sí, Pero pero también me Nata, parecía gracioso. pero nada, tú puedes imaginarte un adolescente de 14, 15 años como yo, viendo a Moria Kazán ahí, a Susana Jiménez ahí, o sea, olvídate, o sea, ningún razonamiento podía prevalecer. Pero imagínate que yo, siendo mujer también de 12, 13 o 14 años, cuando esas cosas pasaban por televisión, me parecía muy violento y muy espantoso, pero también me parecía gracioso. Ajá, Porque claro, yo también estaba completamente, o sea, el mundo era tan así, que claro. todo eso estaba tan normalizado, que incluso para mí, que era la víctima en todo esto, era gracioso. Mm. O sea, porque es así como te entrenan a que esto sea aceptable. Sí, en defensa del negro Olmedo debo decir que además de las películas de cine pícaro, que era lo que estamos aludiendo, también cuando salía del hippie, también esas vainas también era un cague de Claro. risa. O sea, era gracioso siempre. El tipo El tenía Mano mucha Santa, gracia. el Mano Santa es un El Mano Santa, por favor, espectacular. era genial. Pues, Claro. o sea, no era solo sexismo, que es lo que quise decir, ¿no? O sea, No, es genial, era genial. Su humor era claro. O como Capusotto, por ejemplo, ¿no? O sea, que es una Bueno, bestia. Capusotto es bien alucinante y no sé si tú lo has visto, Sharon, a Capusotto, que es otro humorista argentino, que yo lo he visto solamente en YouTube y se burla del racismo y también de, o sea, De todo. un personaje que se llama, ¿cómo es? Milli Vanilli, no, que es como una... Mickey Vainilla, algo así. Mickey El que es Vanilla, nazi. que es nazi. Y entonces hay cosas que, y cuando tú lo escuchas dices, ¿qué cosa tiene de gracioso eso? Y es que en realidad no es gracioso, pero es como, hay algo Incómodo. Una verdad incómoda. ¿Qué era lo que nos dijo del humor la semana pasada? Fuiste tú, Gustavo, que estudió que era había una cosa Sí. psicológica ahí, ¿no? Sí, es esta brecha que puede ser digerible. O sea, sí, es una incomodidad que puede ser digerible, sí.
Quizás lo que pasa es que con el tiempo, eso de qué es digerible y qué no es digerible cambia. Sí, puede ser, claro. Porque nuestra medición de qué cosa es aceptable y qué cosa no es aceptable es lo que ha cambiado. La paja de Capusotto es que es in your face, ¿no? Porque, por ejemplo, eso que se llama padre progresista, o sea, que te caga. Ese personaje que tiene que es como todo progre, qué sé yo, y a la vez es una bestia, ¿no? O sea, en todo sentido, o sea, ya todo es brutal, pues, ¿no? O sea, es bien extremo Capusotto, ¿ah? Y tú sabes que lo pasaban en la televisión pública argentina, ¿no? Claro. O sea, no en la televisión como el Canal 7, digamos, eso es lo que quise decir, ¿ah? No en señal abierta, sino en el Canal 7 argentino, digamos, ¿no? Interesante. Bueno. Ya estamos llegando. ¿Me das el pase, Nata? Bueno, estamos llegando a la hora. Muchísimas gracias por habernos espiado. Les reitero, los esperamos el miércoles 20 a las 6 para la entrevista que tendré con Enrique Planas, y se irán sumando otras entrevistas, otros espacios donde los demás integrantes de Jugo de Caigua entrevistarán a personas muy, muy interesantes, pares, profesionales, colegas, sobre temas de actualidad. Si tienen sugerencias sobre temas, gente que quisiera que invitemos, ya saben, pueden seguir escribiendo a info@jugodecaigua.p, donde Timi y Cochea se encargará de gestionar todo ello. Muchas gracias, besos, abrazos, todos digan